y cómo hemos logrado conducirnos en la vida cristiana, qué tanto de éxito hemos tenido cada vez que queremos acercarnos a Dios y cada vez que Dios habla a nuestras vidas y empezamos a poner atención y Él establece prioridades y nosotros nos apegamos a las prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, pregúntale a tu hermano, ¿negocias con Dios los asuntos importantes? Pregúntele, por favor. Pues es muy de humanos, es muy de seres humanos el que de pronto establezcamos esta intermediación con Dios cuando Dios ha dicho algo y nosotros sí, pero espérame, o sí, pero ahorita no, o no sé, déjame ver, ¿no? O como que tratamos de, hay una palabra muy usual hoy que se llama procrastinar. Digan todos procrastinar. No es una grosería, claro que no es una grosería. Procrastinar quiere decir posponer lo que sabes que debes hacer. Posponerlo, en lugar de hacerlo inmediatamente, hacerlo prontamente, lo pospones. Casi todos tenemos ese mal hábito y hay que cambiar los hábitos. Hay que cambiar las costumbres, hay que cambiar las formas, ¿de acuerdo? Para nuestro beneficio, para nuestra bendición espiritual. Entonces, muchas veces cuando se trata de las cosas de Dios, puede suceder igual. Esperemos que no sea así. ¿Por qué esperar que no sea así? Porque entonces si nosotros procrastinamos los asuntos importantes de la vida espiritual, no avanzamos. Amén. Si nosotros posponemos el ejercicio espiritual, no nos fortalecemos. Si nosotros dejamos los asuntos importantes de Dios, definitivamente poco a poco nos vamos a volver carnales, hermanos. Y Dios no quiere eso. Diga conmigo, Dios no quiere eso. Entonces, hay una expresión también que es muy usual y es una expresión hasta cierto punto apropiada para referirnos a nuestra relación con Dios. Además de que nuestra relación con Dios es de padre a hijos, también es una relación de jefe, porque Él es el jefe de jefes, ¿sí? Esa expresión es válida porque Él habla sobre que todos estamos subordinados a Él. Es decir, todos estamos sujetos a su autoridad. Él es el que manda. Y en esa posición, en ese pensamiento de hablar acerca de que Dios es el que manda y gobierna la vida de todos nosotros, está esta postura de hablar acerca de asuntos no negociables. O sea, cuestiones en las que Dios determina que se tiene que hacer y se tiene que hacer. Amén. Bueno, dicho esto, hermanos, también vale la pena recordarles que la vida cristiana, la vida espiritual, el caminar con Dios, y esta palabra que tampoco a nosotros nos gusta y no la usamos, pero hoy la voy a usar, la religión, ¿ok? La religión, esta religión, nuestra religión, la religión cristiana, o como adaptemos el nombre más conveniente, eso es irrelevante, pero el asunto que conlleva esta palabra es la disciplina, ¿ok? Por eso, por algún tiempo fue muy efectivo el considerar las cuestiones religiosas, porque se le daba un toque de importante y se le daba un toque de que no había otra forma de hacerlo. ¿Me explico? Que si se decía, por ejemplo, que tocaban como antes, ¿verdad? Ahora ya no. Porque tocaban campana y que decía la gente, córrele, porque esto va a ser preciso y exacto y así debía de ser, ¿verdad? Y aunque ya no tenemos este uso porque entendemos un poco más a profundidad que nuestra vida espiritual no es basada en una religión sino en una relación con Dios, sin embargo no podemos dejar de lado la disciplina. Digan todos, disciplina. Exactamente, hermanos, se requiere disciplina. ¿Y qué característica de disciplina? Así como decíamos, en ese carácter, enfocada en eso, de que esto tiene que hacerse así, aunque antiguamente estaba, pues a lo mejor dándole un mal uso, porque no se estaba colocando las prioridades adecuadas. Estábamos más disciplinados a la atención de los mandamientos de hombres que de los mandamientos de Dios. Así que si alguien entraba en la iglesia de una forma, una apariencia,
ahí aplicaba esta cuestión, y sabe que usted no, y así no, y asado no. ¿Se acuerdan? Eso era esa disciplina mal enfocada. Así que mi objetivo y mi intención y mi deseo es exhortarlos y exhortarme a mí mismo también a pensar que hay cuestiones que Dios ha establecido en su palabra que no podemos negociarlas, que tienen que hacerse tal y como Él las dijo en el momento en que Él las determina que deben de ser hechas. Amén. Espero que al salir todos ustedes vayan también convencidos y decididos, diciendo: Señor, tienes razón, esto no hay negociación, tú lo mandaste y así lo tengo que hacer. Amén. Porque pareciera que si no hiciéramos estas cosas, pareciera, como se pueda decir correctamente, como si no existiéramos en el campo espiritual, como si no fuéramos iglesia, como si no fuéramos creyentes, como si no fuéramos cristianos, como si no fuéramos discípulos. Por eso es la importancia de estos 5 asuntos que hoy les quiero compartir. Piénsenlo como quien quiere estar físicamente saludable, quien quiere estar fuerte, pero nunca hace ejercicio. ¿Cómo va a lograrlo? Alguien que quiere estar sano, que quiere tener mucha salud, pero no cuida su alimentación. ¿Ok? ¿Me explico? Así es esta cuestión. Nos beneficia, nos es totalmente favorable. Así que primero vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:2. Por favor, regresen al título, porque ahí está el texto, para que no lo olviden los hermanos. 5 asuntos no negociables, y hay que tomar la actitud que Pablo dice aquí en la Biblia, en 2 de Tesalonicenses 2:2. Podemos leer desde el verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. ¿Cuántos están esperando el día del Señor? Esta venida del Mesías, ¿okay? Con respecto a la venida de nuestro Señor. Entonces, vivimos en un mundo que nos propone todo. Vivimos en un tiempo en el que vamos a encontrar mucho entretenimiento, vamos a encontrar muchas distracciones, vamos a encontrar muchas opciones con las cuales, pues en lo que esperamos la venida del Señor, pues algo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Podemos afanarnos en esta vida buscando las riquezas, podemos afanarnos en esta vida buscando el éxito terrenal, etcétera, etcétera. Espero que ya con esto ustedes me hayan comprendido claramente. Pero, hermano, eso nos puede llevar a nosotros a cambiar nuestra forma de pensar, a nuestra actitud y lo que a nosotros nos corresponde como cristianos hacer mientras viene el Señor. Por eso Pablo advierte, exhorta y dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, Cristo llegó a mi vida y yo lo estoy esperando. Y mientras yo lo estoy esperando, hay algo que Dios me ha ordenado que tengo que hacer y lo tengo que hacer. No lo puedo cambiar por otra cosa, ¿ok? No lo puedo suspender, no lo puedo evitar. Yo lo tengo que hacer. Diga conmigo: yo lo tengo que hacer. Ok, número 1, el testimonio del Evangelio. Número 1, como prioridad número 1, como algo que está establecido por el mismísimo Señor Jesucristo. Cuando Él dijo: id y predicar el Evangelio. Hermanos, esto es un asunto no negociable, porque fue el mismísimo Señor, la cabeza de la iglesia, el autor de nuestra salvación, el que nos dio este mandamiento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer Romanos 1:16. Recordemos, dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Por eso es que, como un asunto no negociable, lo he escrito de esta manera: el testimonio del Evangelio.
Porque yo, como cristiano, yo no me puedo avergonzar. Yo no puedo ser de la secreta. Yo no puedo mantenerlo oculto. Yo no puedo reservarme el asunto fundamental que le da sentido a quien yo soy. Porque si lo hago, entonces no soy. ¿De acuerdo? Pero si yo lo hago, estoy demostrando quién soy yo en esta vida. Cuál es mi lugar, cuál es mi parte, cuál es el deseo de Dios para mi vida. Yo no puedo negociar esto. Yo no puedo quedar bien con la gente. Yo no puedo mediar este asunto, porque Jesús fue claro y directo: ir y predicar el evangelio. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Me rechazaron, me juzgaron, me criticaron, me abandonaron, se apartaron de mí, me tomaron de loco, etcétera. Pero él siempre fue fiel al mensaje que se le comisionó. Ese mismo mensaje se te ha encargado a ti. Ese mismo mensaje se nos ha dado a todos. Hermanos amados, si nosotros verdaderamente amamos a Jesús, tenemos que decírselo a todos. Tenemos que decirle a todo el mundo que le amamos a Él, que Él es nuestro Salvador. ¿Por qué esconder el mensaje? Si el mensaje es claro, si así como nos llegó a nosotros y nos cambió, lo mismo le va a suceder a la persona. Lo mismo, tarde que temprano, y eso es un asunto de Dios, pero tarde que temprano algo va a suceder en la vida de la persona cuando tú le comunicas el evangelio. Entonces, pues está por demás ya decirlo, pero el evangelio no se debe avergonzar de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, pues quizás con fe y con convicción podemos hablarlo, pero nuestra vida debe testificar de él. Amén. Pues por favor recuérdele a su hermano que está ahí juntito, dile: no te avergüences del evangelio, que el evangelio tampoco se avergüence de nosotros. Ok, no podemos quedarnos callados en ese asunto, tendremos que hablar. Y si no podemos hablar, necesitamos pedirle a Dios que nos dé la fuerza para hablar. Amén. Necesitamos decir: Señor, hazme como tu boca, que no sea yo el que hable. Muchas veces no tienes que recitar muchos versículos, a veces es una palabra, hermano. A veces es una actitud, algo pequeño que tú siembras en el corazón de la gente. A veces con eso es suficiente, pero tienes que dar testimonio del evangelio. Número 2, el estudio de las Escrituras. Podrías pensar, hermano, que los asuntos no negociables con Dios dependían de horarios, o dependían de fechas solamente, o dependían de apariencias, pero no. Lo más elemental, como lo hemos dicho y lo debemos de recordar siempre, es el evangelio. Y ahora la Biblia. La Biblia es infalible, la Biblia es insustituible. No hay hombre, no hay ser humano que esté por encima de la Biblia. No hay ministerio que esté por encima de la Biblia. No hay apóstol que esté por encima de la Biblia. No hay organización religiosa, llámese como se llame, que esté por encima de la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad porque es la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a leer Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solamente quiero enfatizar en lo que Jesús dijo: escudriñar las Escrituras. Entonces, esto es algo que en la vida cristiana no puede faltar. Precisamente llevo varios días analizando y meditando, tratando de yo mismo comprenderlo y poder explicarlo, hermanos, y poder decir, volvemos al término de religión. ¿En qué consiste esta religión? Si una persona afuera, no dentro, afuera o de afuera, te pregunta: oye, ¿y de qué se trata tu religión? Pues tú puedes dar muchas explicaciones, tú puedes decir muchas cosas, pero básicamente, hermano, esta religión no es de ceremonialismos, esta religión no es de religiosidad, esta religión no es de mandamientos y cuestiones o costumbres humanas.
Este asunto es de estudio de la palabra. ¿Ya? Entonces, si no estamos estudiando la palabra, ¿qué estamos haciendo? O sea, como que no estamos siguiendo nuestra religión. Como que no estamos haciendo lo que corresponde hacer. ¿Sí? Tenemos que hacerlo, es parte de la vida. Si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de algo bien importante. ¿Es importante para quién? Para Dios. Es importante para nosotros. Puedes mirar quizás otras religiones, puedes mirar otros grupos en donde el estudio no es lo importante. Lo importante es la nueva revelación del profeta. Eso es lo importante. La palabra de Dios, no, la revelación del profeta. Hay que seguir al profeta. No, así no es. ¿Sí? Porque no hay ninguna revelación que se considere nueva. Todo está escrito. ¿Están aquí, hermanos? Todo ya está escrito en la palabra. Si la revelación, la profecía, la visión, el sueño, etcétera, no está conforme a la palabra, no es de Dios. Así de sencillo. Por eso estamos hablando de asuntos no negociables. Y usted, una vez que entiende la directriz de la palabra de Dios, entonces usted puede enfrentar al mundo religioso o a cualquier postura y tomar esa misma actitud de decir, eso yo no lo puedo negociar. O sea, no puedo dejar la Biblia a un lado por seguirte a ti, no puedo dejar la Biblia por tu revelación, tu visión, tu profecía extrabíblica. No, tiene que ser conforme a la palabra. Por eso Pablo mismo dice, hermanos, no quiero que ignoréis, ¿sí? No quiero que seáis ignorantes con respecto a... Hay muchas cosas de las que él habla. Entonces, el estudio de la palabra es algo que no puede faltar porque forma parte de tu crecimiento espiritual. Si no estudiamos, no avanzamos. Dígale a su hermano que está junto, si no estudias, no avanzas. El día de ayer pudimos disfrutar de una reunión entre los pastores muy amena, muy agradable, y precisamente también hacer un paréntesis, yo en mi caso personal, de darme cuenta de la necesidad, si el ministro tiene necesidad, si los hermanos de la iglesia tienen la necesidad de escudriñar las escrituras, cuánto más los ministros, ¿sí? Y la palabra de Dios, fíjese que va de la mano diciendo también, ¿verdad? Tal es el ministro, tal es el pueblo. Así que si los ministros son estudiados, son preparados, están escudriñando la Biblia, entonces lo más lógico es que también el resto de la congregación. ¿Verdad que sí, hermanos? Ah, bueno. Pero si los ministros no escudriñan la palabra, pues ¿qué hará la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué hará el pueblo de Dios? ¿Qué pauta tendrá? ¿Qué objetivo se le pondrá? ¿Qué impulso, qué ánimo se le dará? Recuerda, hermano, el enfoque no está en nuestros problemas. Dios no solo quiere resolver nuestros problemas o existe para resolver nuestros problemas, o nosotros existimos para pedirle y que Él nos dé. Eso no es prioridad. Eso no es lo más importante. Por eso es que a veces tú mismo te ves en necesidad. Por eso es que a veces tú mismo te enfermas. Por eso es que tú mismo a veces te angustias. ¿Me explico? No es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es diferente, es otra. ¿Sí? Nosotros no existimos para que Él nos conceda lo que nosotros queremos. Nosotros existimos para hacer su voluntad. Denle un aplauso al Señor los que tengan convicción. Amados, asuntos no negociables, y todo lo demás puede ser que sí sea negociable. Todo lo demás, el horario de la reunión, el día de la reunión, si vamos a orar a tal lugar o vamos a tal lugar, negociable, hay acuerdo, hay accesibilidad, se puede hacer, ¿sí? Pero en estos asuntos no. Número 3, el tiempo devocional con Dios. ¿Tienen su tiempo devocional con Dios? Bueno, sabemos que es tiempo devocional, ¿verdad? Es un momento, un tiempo exclusivo, apartado para entrar en oración, para adorar a Dios, para buscar
su dirección todos los días, hermanos amados, ¿sí? Porque la vida cristiana no se limita al culto de hoy o a la reunión del viernes. No, nosotros necesitamos cultivarnos todos los días. Necesitamos el llenarnos del Señor todos los días. Hagan de cuenta, ¿verdad?, que así como las cosas indispensables para sobrevivir o para vivir, necesitas el aire que respiras, porque si no tienes el aire que respiras, pues más de 5 minutos o 6 minutos, ¿quién será el ser humano que resiste 6 minutos sin respirar? Estábamos viendo un video de una japonesa que se sumerge en el agua y tarda como 5 o 6 minutos sin respirar, y además está haciendo siluetas de arte en un lugar, en una alberca en Japón. Es extraordinario, pero más de eso les aseguro que sale corriendo y a jadear aire, a jalar aire, a respirar, si no se muere. Entonces, amados, considérelo así, son cuestiones de vida espiritual o de muerte espiritual. Si no vamos empujando en esa dirección, entonces nos estamos apagando, se nos está acabando el aceite, y luego vamos a andar como las 5 vírgenes insensatas que no tenían unción, no tenían aceite, no estaban llenas del Señor, estaban vacías. Cuando se dieron cuenta, quisieron correr apresuradamente, no oyeron la voz de Dios. Digan conmigo, no oyeron la voz de Dios, pero yo sí la oigo hoy. Gracias por su entusiasmo. Salmo 27, verso 4. Hoy amaneció el Señor con la espada desenfundada. No, yo no quiero ser, hermanos. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjense, hermanos, el corazón del salmista, precioso, una chulada, decimos en México, una chulada de corazón. Hay gente afuera, por ejemplo, ¿verdad?, con todo respeto, pero cuando las familias no son cristianas, ¿y qué haces tanto tiempo allí? ¿Y por qué vas todos los días? A algunos les ha tocado, ¿verdad? Y todo el tiempo puro templo, así regañando, quejándose. Bueno, es que ellos no tienen ese amor que uno tiene por el Señor, ¿no es cierto? No entienden de lo que se pierden. Como dice, contemplarla, hermano, no me alcanza el tiempo, dice David, para estar mirándote, Señor. O sea, yo veo y me embelezo contigo, me enamoro de ti. Estoy cautivado, estoy sorprendido, estoy admirado, el amor entrañable, la misericordia, siendo quien soy yo, siendo quien tú eres. No puedo dejar de mirarte a ti. Quiero estar siempre contigo. Entonces, las personas que no han experimentado esto no lo pueden entender, y ellos pueden juzgar, ¿verdad?, diciendo, pero tanto tiempo, ¿y qué haces? ¿No te aburres? ¿Te desesperas? Pues cuando estás conectado con Dios, no, ¿verdad? El tiempo pasa y no te das cuenta. Entonces, como ya lo dijo el salmista compositor, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento. Alábele que Él vive, hermanos. Bueno, volvamos a la Biblia. Una cosa he demandado, o sea, puso demanda como profeta. Demando que pueda yo estar en tus atrios. Yo allí quiero estar, Señor. Yo ahí quiero vivir. Mira, las aves del cielo tienen más suerte que yo. Las arañas pero están allí en tu casa, y yo quisiera estar todo el tiempo en tu casa. Pues es que el salmista probó, hermanos, las mieles, ¿no? Obtuvo las arras. ¿Cómo decirle? Lo primero en esta vida, eso, degustó de eso. Y la carta a los Hebreos nos dice a nosotros, de aquellos que gustaron de los placeres, los poderes de la vida venidera. O sea, una pequeña porción, como cuando dos se casan y se entregan las arras, ¿verdad?, que representan los bienes futuros. Así Dios lo que nos ha dado con los dones y la unción y el llamamiento y toda la bendición espiritual en este mundo, hermanos,
es solo una pequeña probadita del mundo venidero, de lo que vamos a disfrutar en la vida que viene después de la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Entonces, así el salmista dice, no puedo dejar de contemplarlo. Por eso, amados, tu tiempo devocional no lo puedes negociar. No lo puedes negociar. A veces hay cosas que se interpondrán, si es cierto, los quehaceres de la casa, de la familia, el trabajo, pero tú y yo tenemos la obligación de no negociar con esto, de darle a Dios el tiempo que es de Dios. A Dios lo de Dios y al César lo del César. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Bueno, denle al Señor un aplauso de alabanza y ya vamos avanzando. Número 4. Vamos a ver si coinciden conmigo. Quizás me falten algunas cosas o no, pero creo que estas son de las más importantes. Los valores, principios y verdades bíblicas. O sea, lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que hemos aprendido de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Maestro bendito. Su palabra, su enseñanza, su instrucción. Lo que dice la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son uno solo. Bueno, pues no siempre resulta muy fácil poder sacar una lista y poder decirle a usted, como yo hubiera querido que me dijeran, ¿verdad? A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es ser cristiano? Porque a veces uno no elige ciertas cosas. Como cuando naces, no eliges la familia en la que naces, no eliges los padres, ni siquiera eliges el nombre que tus padres te colocan, ¿verdad? Ellos lo hicieron y no hay más, ¿verdad? Cambios en eso, o sea, asuntos no negociables, y así te quedas toda la vida. Lo bueno que aquí nadie se llama Superman, o se llama Pac-Man, o se llama el hubiera arroba, gracias a Dios que no, ¿verdad? Todos tenemos nombres bonitos, pero son asuntos que no se negocian. Cuando uno nace, uno ya llega y esa condición no cambia. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, la experiencia viene de Dios, y Él, ¿verdad? Sea que te hizo nacer en una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana. O sea, tú no llegas y dices, yo quiero nacer en la iglesia que está aquí en el centro porque esa tiene un letrero grandote y ahí los hermanos bajan de la escalinata y no, ¿verdad que no es así? O sea, eso no lo escoge uno, simplemente nos ocurre a todos cuando nacemos de nuevo, ¿ok? Donde quiera o como sea, pero cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Y eso es lo que quiero enfatizar, que nos demos cuenta de las cosas que son importantes, de las cosas que son secundarias, porque más adelante estas cosas nosotros ya podemos tomar una determinación y definir según nuestro nivel de conocimiento, según nuestro nivel de comprensión, según vamos tomados de la mano de Dios, cuál es el rumbo que podemos o que sentimos en el corazón que es el más correcto. ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Mi esposa lo ha experimentado, su familia lo ha experimentado, ¿cierto? ¿Okay? Conocer al Señor dentro de una comunidad y conocer más de Dios en otra comunidad, en otra denominación, y así, pues yo creo que era su hambre de Dios, ¿no? Sí, yo creo que era su deseo de conocer más del Señor, y Dios lo permite experimentar así, pero hay cosas que suceden así. Entonces, aunque uno no puede a veces escoger ciertas cosas, uno quisiera entender de qué se trata, y a mí me hubiera gustado mucho que se me dijese de qué se trata, pero qué bueno que no se me dijo de qué se trata, porque yo lo tuve que investigar, y ahora yo lo puedo compartir. Entonces, en tu vida cristiana hay valores morales y valores espirituales. Esos no se negocian, esos no hay negociación, no hay intermediación, tiene que ser siempre. En tu vida hay principios que te van a ayudar, ¿ok? Cuestiones de la palabra de Dios que se llaman principios, porque si tú siempre lo haces según la palabra, funciona, va a resultar, va a haber crecimiento, va a haber bendición, va a haber prosperidad, va a haber victoria, va a haber salud, etcétera, etcétera. Y también hay verdades, ¿ok? Que no se pueden cambiar, que no se pueden ocultar, que no se pueden negar. Y aún a veces, amados hermanos, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro círculo cristiano, por llamarlo así, también a veces no coincidimos en todo. Ahí es donde la convicción de tu corazón tiene que salir. Ahí es donde lo que tú has entendido de la palabra y lo has escudriñado y lo sabes, lo tienes que decir. Amén. Diga conmigo, lo tengo que decir.
Vamos a tercera de Juan, capítulo único, verso 4. Y ya voy a concluir. Voy con mi punto 5 y concluimos ya. Tercera carta de Juan. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Es solo un capítulo. En el verso 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Son apegados a la verdad. Usted debe de recordar que cuando algunas cartas del Nuevo Testamento se escribieron, para los primeros creyentes fue algo difícil seguir al Señor, porque eran tiempos de persecución, ¿sí? Porque Roma e Israel, o el Estado judío, estaban en conflicto ya, porque estaba pronto ya a venir la destrucción del segundo templo, porque ya no estaban siendo tan tolerantes hacia el pueblo judío, ¿verdad? Y ya había muchos albores de llevar a cabo una revolución interna hacia Roma, ¿ok? La primera revolución o la independencia del Imperio Romano. Entonces el conflicto se agrava más cuando comunidades gentiles y comunidades judías se reconocen juntas, o reconocen al Mesías. Entonces hace otra brecha, se fragmenta más todavía tanto la comunidad judía como los extranjeros o los creyentes en el Mesías gentiles alrededor. La cosa se pone muy tensa. Entonces decir yo sigo a Yeshua, yo creo en Yeshua, era cuestión de vida o muerte. Por eso es que vemos en algunas películas no tan bien representadas, pero que le obligan a la gente a negar su fe y le dicen, si tú niegas al Señor Jesucristo, te dejamos vivir, pero si tú no lo niegas, si tú lo confiesas, vas a morir en la hoguera, en el Coliseo Romano, con los leones, vas a tener parte con todos estos, ¿ok? Y esto es así, hablar acerca de los judíos, ¿no? Tú también vas a perecer allí. Entonces imagínense, hermanos, lo que era tener que decir, yo sí creo en el Señor, yo soy fiel, Él me salvó y no importa lo que pase. Digan conmigo, asuntos no negociables. Por eso, hermanos, hay que recordar que esto tiene un precio y que cuando tú hablas a otra persona de Jesús, estás expuesto al rechazo, a una grosería, a una ofensa, a ser ignorado, o en el caso contrario, que te escuchen y que esa vida se salve. ¿Vale la pena? Pues ahora que hemos ido al hospital y vemos a la gente con necesidad, afortunadamente hasta este momento la gente no ha rechazado. La gente ha aceptado al menos escucharnos, al menos orar con nosotros, ¿verdad? Cuando menos eso, ya no le podemos exigir que un poquito más, pero la semilla está plantada y esperamos en Dios que esa gente quiera acercarse y de pronto quiera aprender un poquito más. Pero así es este tiempo, hermano. En este tiempo en que hay un poquito más de libertad, aprovechémoslo, hermanos. ¿Sí? Voy a terminar. Número 5. Como número 5, hermanos, tenemos el llamamiento de Dios para servir. Un asunto no negociable. Y vamos a leer la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Ya lo encontraron? Díganme amén. Amén, gracias. Voy a darle lectura, ustedes léanlo también con su vista. Dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, bueno, pues el llamamiento de Dios
en cada uno de nosotros tiene que ver con el propósito de Dios. No me gusta a veces usar estas expresiones, pero bueno, pues es que son muy así, muy claras, ¿no? Pero bueno, tú debes de recordar, hermano, que cuando tú vienes a la iglesia, no vienes para calentar un lugar, no vienes para pasar un rato, no vienes para matar el tiempo. O sea, en el objetivo de Dios no está eso, ¿ok? No está en que el venir a la iglesia sea algo improductivo o que no haga un cambio en nosotros, no. Porque si sucede es que nosotros estamos haciendo vano las cosas de Dios. También ha sido algo que me preocupa mucho y digo, tengo que hablar sobre eso, ¿no? Que cuando tenemos una herramienta tan útil como la Biblia, nosotros la hacemos ineficaz. O sea, la volvemos inútil, o sea, la hacemos vanidad. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo y nosotros no nos estamos preparando, lo hacemos vano. O sea, como si no significara nada porque no está produciendo un cambio. ¿Me entienden? Entonces, las cosas de Dios, cuando nosotros las hacemos así, no producen las cosas que deben de producir. Pero cuando nosotros las tomamos en serio, cuando nosotros hacemos compromisos con Dios, cuando nosotros estamos ocupando lo que Dios nos ha dado como recursos, como herramientas, como algo que nos corresponde, entonces da fruto, entonces empieza a caminar, empieza a funcionar. Entonces el llamado de Dios tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida, ¿de acuerdo? No es que Dios te llame al pastorado, o puede ser que sí. No es que Dios te llame a estar aquí al frente, o puede ser que sí. O sea, el llamado de Dios es más amplio, ¿ok? El llamado de Dios es mucho más amplio y a veces es muy exclusivo para cada persona. Pero lo que sí es innegociable es que cuando ya claramente Dios te está llamando, tú le digas que no. O tú le digas, espérame, ahorita no puedo. Porque quizás la corona que Dios preparó para ti, se la tenga que entregar a alguien más. Por eso el Señor mismo dijo a su iglesia, he aquí vengo pronto, ¿sí? No tengas por tardada mi venida. Y además dice otras muchas cosas que en este momento no me acuerdo. Amén. Mi ayuda idónea. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ajá. Entonces hay un llamado y una bendición, hay un galardón si nosotros, hermanos, respondemos a ese llamado de Dios. Pero tenemos que atender el llamado de Dios. Es algo innegociable, debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué lo puedo decir, hermanos? Pues porque ustedes saben que esto, el pastorado y el ministerio también ha sido una parte imprescindible de mi vida. Y no es porque yo sea pastor, hermanos, sino que aun cuando no era yo pastor, estaba yo dispuesto, a lo mejor no al principio llamado, porque ¿cómo podría usarme a mí el Señor si yo era nuevo en el Evangelio? Pero sin embargo, ¿verdad? Es cuestión de tener paciencia y esperar y saber discernir en lo que Dios quiere para tu vida. Eso no le podemos decir que no a Dios. Porque hubo quien el Señor le dijo, ven y sígueme. Y él dijo, Señor, ahorita no puedo, voy a enterrar a mi padre. Me acabo de casar, ahorita no puedo, esto y aquello. Y poniendo pretextos al llamamiento de Dios. Puede ser que alguno de esos hubiera sido parte de esos 12 apóstoles y tendríamos en la lista de los apóstoles a una persona diferente que quizás hubiera logrado hacer más cosas que Pedro, más cosas que Juan, más cosas que Santiago. No lo sabemos, hermano, pero que ellos postergaron el llamamiento de Dios y por lo cual después ya no sucedió nada. A lo mejor sí lo siguieron, pero de lejos. Pues no es igual, hermano, cuando Dios te quiere confiar algo. No es igual cuando Dios quiere hacer algo de extraordinario de tu vida. Es la mejor aventura a la que tú puedes entrar cuando empiezas a escuchar la voz de Dios y empiezas a atender al llamado de Dios. Te saca de lo cotidiano. Esto te saca de la rutina. Esto te saca, hermano. Tienes que estar un poco loco para responder al llamado de Dios. Porque si eres demasiado cuerdo, vas a poner muchos pretextos. Si eres demasiado así, vas a estar analizándolo si sí o si no. Y a veces hay momentos en que Dios dice, ya es el tiempo, es el momento, tienes que hacerlo. No puede usted evitar, aquí se necesitan los diáconos. No puede usted vivir evadiendo el llamado de Dios. Usted tiene que ser, si se necesita, hacerlo, tomarlo, porque es un privilegio. Ya había hecho los 7 diáconos. O sea, se necesitaron, si ellos hubieran dicho,
no, es que ahorita no puedo, pues. O sea, no, eso está muy difícil. Ay, es que las hermanas de veras son bien chismosas, sí. No, ¿verdad? No es por ahí. Pero dijeron sí, y los nombraron, y ahí están sus nombres, ¿verdad? Y lo hicieron. O sea, se necesitan los predicadores, se necesitan los de la alabanza, se necesitan muchas cosas en la iglesia, hermano. Eso es parte del llamamiento de Dios. Y espero que tú en esta tarde puedas llevarte en tu corazón la disposición de decirle lo que tú quieras, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Bueno, póngase de pie, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Listos. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora, hermanos, pues nos toca contestarle a Él. Vamos a seguir negociando con esto.